¿Qué tal, camaradas vitales socialistas? Los saludos a su amigo Eric el Rayleigh Castañeda, una vez más para invitarlos a que se suscriban a mi canal de YouTube Eric Castañeda Ochoa. En Facebook me encuentran como Eric Vikingo y en Instagram como Águila Vikingo 23. Espero estar en contacto con ustedes para seguirnos aventurando en este enigmático, maravilloso mundo de las ciencias sociales, específicamente la historia tanto de México como universal. Muy bien, hoy en Historia Universal vamos a hablar acerca de la corona inglesa o la monarquía británica. Hablar de la monarquía británica, sino hablar de una de las monarquías más poderosas y más extensas, no solo del mundo, sino de la historia, sino de toda la historia contemporánea, de toda la historia de la humanidad, principalmente en lo que concerniente a Europa. Y este tema viene a colación porque basta destacar que en 1952 se corona uno de los reinados más largos de la historia de Inglaterra, como lo es el de Isabel II, ¿sí? El cual concluyó justamente con su muerte el año pasado, en 2023, y que sería sucedida actualmente por su hijo Carlos III, ¿sí? Quien se convierte en el monarca actual de Inglaterra a los casi 80 años. ¿Sí? Quizá se puede decir también uno de los monarcas que se coronan ya a muy avanzada edad, porque por lo general ya en la historia hubieron monarcas que se coronaron siendo muy jóvenes, ¿sí? a muy temprana edad, ¿sí? En este caso, el de Carlos III, el actual monarca, se puede decir que es uno de los inicios de reinado que se da a muy avanzada edad, y cosa que no es nada fuera de lo común. Sí, se da no solo en la monarquía, sino que incluso se da en el pontificado, cuando asumen el mandato ya siendo adultos mayores. Es un detalle importante a destacar. Bien, entonces estamos abordando lo que es la cuestión tanto de la monarquía inglesa, que se deriva justamente del Imperio Británico, el cual surge en la Edad Media, que una vez habiendo sido derrotado el Imperio Romano, vienen entonces las invasiones germánicas, y que se expanden por gran parte de Europa, y las cuales forman incluso sus propios reinos, porque basta destacar que antes de que se formaran esos reinos, el Imperio Romano abarcaba gran parte de todo ese territorio. Y entonces se fueron formando importantes reinos, y en este caso fue Britania, que de hecho desde tiempo atrás había intentado ser conquistada por César, pero fracasó en su intento, ¿sí? Y con ello Britania terminaría por constituir su propio imperio, y es decir, su propio reinado, el cual se convertiría en uno de los más prósperos incluso. Sí, luego, de hecho, no solo finalizado el Imperio Romano, incluso finalizado el dominio vikingo, que una vez instaurado ya como todo un imperio que abarcó importantes territorios, comenzaría entonces una época entonces de prosperidad. Y es que de hecho su etapa de prosperidad más que todo comenzaría ya el tiempo más tarde, cuando ya instalados como monarquías, cuando se abre el espacio del llamado imperio de ultramar, es decir, cuando se abren espacios marítimos que les permiten entonces llevar a cabo una de sus principales fuentes de riqueza, como es el comercio marítimo,
y las exportaciones e importaciones, y eso al mismo tiempo les permite conquistar territorios importantes, no solo dentro de su mismo entorno, que de hecho se harían de esos territorios que conformarían lo que llegaría a ser el Reino Unido, ¿sí? Entre los que se conforman, que es Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda del Norte. Y esos cuatro importantes estados se convertirían en lo que es el Reino Unido. Y una vez constituido ya poderosamente, les permite entonces llevar a cabo la conquista de territorios en otros continentes. El caso de Asia, como lo es el dominio que llegaron a tener en la India. Un dominio longevo que culminaría con el levantamiento de Gandhi, mediante la no violencia, porque la violencia generaría más violencia. Y más sin embargo, Gandhi logra finalmente su objetivo de independizar a la India de la corona británica. Sí, sobre todo si hablamos de que el Imperio Británico tuvo sus épocas que le permitieron, sus épocas de esplendor. Tanto la época de Isabel I como de los Estuardo, fue donde Inglaterra, el Reino Unido, llegó a tener un poderío verdaderamente avasallador. No tanto como lo fue el Imperio Romano, pero sí fue avasallador, ¿no? O sea, conquistó territorios en Asia, ya les decía, de la propia India, parte de China, Hong Kong. Incluso fue a finales de los 90 que Hong Kong lograría su independencia de la corona británica también. Y qué decir también de cuando en el siglo XIX se da la repartición de África. El Imperio Británico se despacha así que con la cuchara grande, al hacerse importantes territorios. De hecho, cuando hablé de la repartición de África, dije que prácticamente los grandes imperios europeos se repartieron en África como si se tratara de un pastel. ¿Cuál les gusta? Selva Negra, Tres Leches, Mil Hojas, en fin, sí. Pero sí, eso sin duda alguna le permitió, en este caso al Imperio Británico, adquirir mayor poderío. Sí. ¿Y qué decir? Vámonos tiempo más atrás, cuando se dio la conquista de América por parte de los imperios europeos. Aunque en ese sentido cabe destacar que el que más dominios adquirió fue el Imperio Español, con todo lo que es México, Centro y Sudamérica, todo lo que comprende Latinoamérica. Y el caso de Inglaterra se hizo de lo que es Estados Unidos, Canadá, que de hecho Canadá fue doble dominio, tanto inglés como francés. Pero sí, el caso del Imperio Británico adquiere lo que es Estados Unidos, Canadá, Belice, Jamaica, Trinidad y Tobago, por mencionar uno de sus principales dominios. Que de hecho, tanto las islas de las Antillas como los territorios que adquirió en África le permitió incluso llevar a cabo lo que es la esclavización, ¿sí? Es decir, tráfico personas, es decir, tanto esclavos, es decir, esclavos africanos,
¿sí? Para sus dominios. De hecho, estableció lo que son las colonias, y al mismo tiempo formaría nuevas razas, lo que es incluso la raza Sarca, porque los corsarios ingleses incluso violaban a las aborígenes, principalmente de las Antillas, y creaban la raza Sarca, que consiste en la piel morena y los ojos claros, cuando se da la combinación entre blanco y mulato, y es decir, la piel morena. Esa es la cuestión en cómo fue adquiriendo importantes dominios, y cómo fue que se constituyó en un poderosísimo imperio, el Reino Unido. Posteriormente, otro punto importante a destacar fue cuando se pasó a conformar un solo estado también, cuando pasó a conformar el llamado Reino de la Gran Bretaña. El Reino de la Gran Bretaña, que fue como entre los años 1600 por ahí, cuando se conformaron dos estados, pero cuando dos estados conformaron un solo reino, es decir, Inglaterra y Escocia se unieron y conformaron uno solo, el Reino de la Gran Bretaña, y que desde entonces el monarca de Inglaterra gobierna para ambos territorios. ¿Sí? De hecho, basta destacar que Isabel II, la anterior monarca, se unió matrimonialmente con Felipe de Edimburgo, quien era escocés. Entonces es una gran demostración de lo que fue la unión entre ambos estados, y conformarían un solo reino, y es el que actualmente prevalece hasta la actualidad. Y que de hecho en su momento tanto Inglaterra como Escocia estuvieron una rivalidad verdaderamente encarnizada. Véase Corazón Valiente con Mel Gibson. Se pueden observar cómo había esa férrea rivalidad entre los reinos británicos. Sí. Y otro de los puntos importantes a destacar de este poderoso imperio fue, al momento de adquirir dominios, qué factores introdujo. Para empezar, su modo de vida comercial, que de hecho hablar del imperio británico es hablar de la cuna del neoliberalismo, es decir, el libre comercio, el imperialismo, ¿sí? Pero sobre todo el capitalismo, y su alumno más adelantado fue Estados Unidos. Así como también su sistema político, es decir, en el que sí, gobierna un monarca, pero a su vez es controlado por el parlamento. Y otros aspectos culturales, como lo es el idioma. Y es que el idioma inglés, uno de los idiomas más dominantes en todo el orbe. Y es así como se destacan algunas de las características importantes del imperio británico. Y otro punto a destacar, ¿sí? Entre los monarcas más importantes que han dominado este importante imperio, como lo fueron Enrique VII, Enrique VIII, sí, que de hecho durante el reinado de Enrique VIII se dio una serie de discrepancias entre las religiones, entre el protestantismo y el catolicismo. Otro de los aspectos también a destacar, pues, que como les decía, este tema viene a colación porque, como decía, en 1952 fue coronada Isabel II como reina de Inglaterra, uno de los reinados más
largos de la historia universal, más de 70 años. Isabel II, que fue hija de Jorge VI, Jorge VI, que le tocó gobernar en plena Segunda Guerra Mundial. Y posteriormente de Isabel II descendería el actual monarca Carlos III, el actual monarca del Imperio Británico. Y es así como se ha consolidado hasta la fecha, hasta nuestros días, uno de los imperios más poderosos de la historia universal. Muy bien, eso es todo. Saludos. El rock es cultura. Love me do.